Eduardo Escobar es un apasionado por las letras que desde su adolescencia decidió salir de su zona de confort y apostar por la creación de un movimiento que, desde la literatura, se opuso a los paradigmas impuestos por la tradición colombiana, la iglesia y la academia, el nadaísmo. Resulta interesante conocer más de esta corriente vanguardista y de los autores que la lideraron para salirse un poco de la tradición y ahondar en una perspectiva diferente de la literatura colombiana. Es por eso que escogí a este escritor, para analizar e intentar comprender cómo un libre pensador interpreta el mundo y lo traduce en su gran variedad de escritos, especialmente en la poesía. En los poemas que aquí se analizarán, El tango de los zampones, Noche secreta y Homenaje de bienvenida para Lucas, se conformará un panorama en el que queda en evidencia la manera en que Eduardo Escobar interioriza y traduce en poemas distintas temáticas sociales, religiosas y políticas. Sin embargo, para comprender la manera de escribir de Escobar, es menester revisar su biografía para conocer sus experiencias y su papel en la sociedad. Eduardo Escobar nació el 20 de diciembre de 1943 en Envigado. Desde temprana edad y tras pasar por varias instituciones religiosas, decidió abandonar sus estudios y entregarse a las letras y al proyecto nadaísta, el cual cofundó junto a Gonzalo Arango y otros escritores importantes. Esta corriente vanguardista nace en un contexto de oposición izquierdista al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el que este grupo de jóvenes escritores hartos de la miseria y la opresión decidieron usar la literatura para perturbar a la burguesía y, más que buscar el cambio de la sociedad en sí, lo que les interesaba era generar acciones y movimientos que buscaran ese cambio aunque no lo lograran. Después de la muerte de Gonzalo Arango, Eduardo Escobar insistió en mantener vivo el legado del nadaísmo a través de su obra. Sin embargo, hay que decir que tal obra ha trascendido mucho más allá del nadaísmo a través de los años, y hasta hoy ha escrito gran variedad de libros como Del embrión a la embriaguez, Prosa incompleta y Cuando nada concuerda. Además, ha publicado ensayos, cuentos, manifiestos, cartas y numerosas columnas y artículos periodísticos en medios como Soho y El Tiempo. Su estilo característico, en el que se encuentran importantes reflexiones intelectuales que reformulan ciertos paradigmas de la vida, pero también algunas dosis de humor y sátira, lo ha consolidado tras una larga vida leyendo autores como Montaigne, Baudelaire, Cervantes, Voltaire, Dostoyevsky, entre muchos otros. Los zampones de 1980 es un poema que expone una profunda reflexión acerca de las dinámicas cotidianas de la época en que fue publicado, que no difieren mucho de las actuales. Es una crítica escrita con gran detalle, a modo de sátira, que evoca la figura de un hombre que se ha resignado a dejar atrás las moralidades por sobrevivir en un mundo de hostilidades sin importar el precio. Es un individuo que entiende el funcionamiento de la ciudad en la que vive y se acopla a él para garantizar su bienestar y el de su familia. Muchas veces quise ser bueno. Se entiende que el personaje del poema no adopta sus cuestionables costumbres por deseo propio, sino que en principio intentó tomar la senda del bien, pero el mundo y su naturaleza lo obligó a cambiar de rumbo. El resto del poema es un monólogo en el que se describen las prácticas adoptadas por el personaje, que incluso habla a modo de consejo para desempeñarse en la vida. Hay que trampear para poder sobrevivir, tretas y artimañas convienen, y es ventajoso mantener alguna carta oculta. Los discursos morales, ya se sabe, conducen a la ruina. Resumen el proceder del personaje, que se vale del engaño y la astucia en pro de su beneficio, pues para él, el camino moral ya fue probado y conduce a la ruina. La posición de los valores materiales sobre los morales queda en evidencia en el verso. La virtud es hermosa, no cabe duda, pero las virtudes del rico son evidentes y están bien respaldadas por los bancos. El poema finaliza con una invitación por parte del personaje a unirse a su banda, con la promesa de que a quien se le una, se le cuidará de la policía que, dice el poema, es una porquería. Noche secreta de 1966 es un poema de extensión más corta y una temática bastante diferente respecto al descrito anteriormente. Esta vez, Escobar aborda un tema complicado como la religión desde su propio estilo reflexivo. Este texto trata de una persona que está en una constante búsqueda infructífera de Dios. A través de los versos, a modo de monólogo, se describen varios elementos cotidianos en los que el protagonista ha intentado encontrar a Dios sin obtener resultados. Las aguas mansas y turbias, la ausencia de los que amamos, los periódicos, la risa de las muchachas, son algunos de los sitios en donde la búsqueda se ha realizado. Al final, se enuncia que en los mismos sitios donde se esperaba encontrar a Dios, solo se encontró muerte.
Sin embargo, cierra categóricamente con la frase, buscar es lo que importa. Este final, y con el tono del poema que está lejos de ser desesperado, se puede interpretar que Escobar buscó a Dios para comprender la fe que muchos tienen en él, pero el hecho de no encontrarlo y no compartir esa fe no lo intranquiliza demasiado y, por el contrario, se siente conforme con el solo hecho de haberlo intentado. Homenaje de bienvenida para Lucas, publicado en 1969, es un poema particular, pues consta únicamente de una estrofa de 4 versos. Eso, con el título y esas pocas palabras, basta para comprender el mensaje que se quiere transmitir. Que mi hijo sea sensato, inteligente y honrado, así nunca será ministro. A pesar de que Escobar no tuvo hijos, con este cortísimo poema expone su posición de inconformidad con la clase política de la época y su deseo de que las nuevas generaciones sean diferentes al carácter insensato y deshonrado que para él tienen los políticos de esta época en la que Carlos Lleras Restrepo era el presidente de la República. Es un poema que tiene mucho del pensamiento y carácter nadaísta que estaba a flor de piel en este momento de la vida de Escobar. Analizando la vida y obra de Eduardo Escobar y tomando estos 3 poemas como referencia, se puede concluir que la obra de este hombre ha sido muy importante para la literatura colombiana, a los sectores alternativos que se oponen a la tradición y a los lugares comunes. A los diferentes aspectos de la vida es digna de admirar, pues es evidente que a este hombre no le apena sentar su posición y cuestionarse sobre temas delicados como la religión, la política y el comportamiento del hombre en sociedad.